Bienvenidos otra vez. Roberto Breaker aquí para predicar otra vez el mensaje que Dios me había dado. Amén. Es un placer estar aquí con vosotros o con ustedes otra vez. Bueno, si tienes tu Biblia, te pido por favor, toma tu Biblia en tu mano y pido que me busques a 2 de Corintios capítulo 6. Vamos a comenzar hoy en 2 de Corintios capítulo 6. Y el mensaje hoy tengo aquí intitulado Lo que pasa cuando aceptamos al Señor hoy. Es muy importante la palabra hoy, porque voy a hablar de hoy, cómo somos salvos hoy y qué pasa cuando recibimos al Señor hoy en día. Hay algunas cosas que recibimos nosotros que en la Biblia, en los tiempos antiguos, no recibieron. Entonces es muy importante que entendemos que la Biblia es un libro bien importante estudiar. Y debemos estudiar la palabra de Dios. Sí contiene la palabra de Dios dispensaciones. Y yo estoy en favor de enseñar la Biblia en una manera dispensacional. Y vamos a hablar un poco más de esto hoy en día. Pero comenzamos con nuestro texto. 2 de Corintios 6, versículo 2. Dice, porque Él dice, en tiempo acepto te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahorres el tiempo acepto, aquí ahorres el día de la salvación. El apóstol Pablo está hablando aquí, está hablando de la salvación. Y dice que hay un día en que debemos que aceptar al Señor. Si tú todavía no habías aceptado al Señor, pues es importante aceptar a Cristo como tu Salvador. Muy importante para que no vayas al infierno, sino que vas al cielo al morir. Hoy vamos a hablar de la salvación, pero como dice ahora, voy a hablar un poco de la salvación en el tiempo en que vivimos ahora, en esta dispensación. Estamos nosotros en la dispensación de la iglesia. Y la iglesia es un buen tiempo vivir. Gracias a Dios. Hay muchas dispensaciones en la Biblia. Y yo no voy a hablar de cada dispensación. Tengo en YouTube, si deseas tú verlo, un video sobre las dispensaciones. Y te pido buscar allí en este video a ver cuáles son las dispensaciones o los periodos de tiempo en que Dios trabajó con gente en diferentes maneras. Y es muy interesante ver cómo Dios trabaja en la Biblia, en diferentes tiempos, con diferente gente. Aquí tenemos la ley, y bajo la ley Dios estaba trabajando con la nación de Israel. Entonces Dios trabajaba en aquel entonces con una nación entera. Y esto es como Dios trabajaba con la nación. Hoy en día estamos en el tiempo de la iglesia. Y hoy en día estamos en el tiempo en que Dios está salvando y tratando con un individuo. Y cada individuo en el mundo debe ser salvo. Debe venir a Cristo para ser salvo. Entonces este es el tiempo de la iglesia. Entonces son diferentes las dispensaciones. Aquí está la cruz de Calvario donde Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Siempre me gusta poner aquí la sangre de Cristo y vamos a hablar un poco de esto más adelante. Pero hoy, quiero hablar de hoy, cómo somos salvos hoy y qué pasa cuando somos salvos o cuando aceptamos o recibimos al Señor como nuestro Salvador. 7 cosas tengo que decir o contarle, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí las 7 cosas que pasan cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador. Y quiero contarle que estas 7 cosas, ¿sabes qué? Son para hoy. Algunos, bueno, podemos ver en la vida de uno quizás en el Antiguo Testamento, pero la mayoría de las cosas que te voy a enseñar hoy solo son para hoy y no miramos en otras partes de la Biblia. Hoy en día tenemos gente que van y ellos dicen, mire, en la Biblia todos son salvos iguales y no hay diferencia, no hay dispensaciones, dicen ellos. Muchos herejes hay en el mundo, ¿verdad? Y dicen cosas nefandas o nefosas.
Y dicen ellos, entonces en toda la Biblia todos son salvos igualmente, en la misma manera, confiando en la misma cosa. Y cuando esto escucho, yo digo, ¿tal fulano ha leído la Biblia? No, es vergüenza hablar así, porque la Biblia nos enseña que hay diferencias. Y no es correcto decir que fueran salvos todos en la misma manera en toda la Biblia, porque en el Antiguo Testamento no había muerto el Señor Jesucristo. No había sido matado todavía hasta que murió aquí. En el Antiguo Testamento, por sangre, pero sangre de animales. Hoy miramos la sangre de Cristo, es diferente. Aún recuerdo el nombre de Jesús. Muchos hoy en día dicen, en toda la Biblia son salvos iguales por confiar en Jesús y en el Evangelio. Bueno, en el Antiguo Testamento nadie sabía lo que era el nombre de Jesús. Miramos a Jacob peleando con el ángel del Señor, Jesucristo. Y dice, ¿cuál es tu nombre? Y Jesús no dijo nada. Miramos otra ocasión, el padre de Sansón, se llamaba Manoah. Manoah en inglés, Manoah en español. Y él pidió al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Nada, no lo contó. Miramos a Salomón, el hijo de David. Y en el libro de Proverbios él dijo, ¿y cuál es el nombre de su hijo? ¿Quién sabe? Entonces este hombre, el rey, hombre más sabio, con más sabiduría de todos, dijo, ni idea tengo yo del nombre del Hijo de Dios. Entonces en el Antiguo Testamento nadie sabía cuál era el nombre de Jesús. Nadie estaba mirando a una cruz porque la cruz no vino hasta los romanos. Y los romanos tomaron una cruz para crucificar. Nadie estaba en el Antiguo Testamento confiando en la cruz del Calvario. Es difícil decir esto, pero hay gente que dicen así. Nadie sabía cuál era el nombre de Jesús antes que vino un poco antes el Señor para ser nacido. Y un ángel dijo, y será nombrado, ¿qué? Jesús. Que significa Jehová salva. Entonces, es difícil decir que todos son salvos en la misma manera que hoy. Son diferentes tiempos, son diferentes periodos de tiempo en que Dios trabajaba en otra manera con otra gente. Tenía un acuerdo con Israel como nación, con la ley. Y diferentes tiempos Dios trabajaba en diferentes maneras. Pero no voy a hablar de los otros periodos de tiempo. Vamos a hablar de hoy. ¿Dónde estamos aquí en este perfil? Aquí estamos muy cerca. Aquí estamos muy cerca de la venida de Cristo al rapto. Casi estamos al fin de la iglesia. Estamos esperando que venga pronto al rapto el Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos salvos hoy? La semana pasada prediqué un mensaje que se llama el mensaje de Pablo, en que yo enseñé cómo Dios reveló al apóstol Pablo lo que él debería predicar. Y conté que antes nadie predicaba esto ni creía en esto. Fue revelado a Pablo para predicar a nosotros hoy de cómo ser salvos. ¿Cómo es que somos salvos? Pues Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo que nos salva hoy en día es ¿qué? El Evangelio. ¿El Evangelio de quién? De Pablo. Pablo lo llama mi Evangelio. ¿Fueron salvos en el Antiguo Testamento por confiar en el Evangelio de Pablo? ¿Cómo pudieran confiar en el Evangelio de Pablo si Pablo no había nacido? Y si no había revelado a Pablo este Evangelio. El Antiguo Testamento no era igual que el Nuevo Testamento. Es difícil decirlo. Pablo nos dice que el Evangelio de Pablo es 1 de Corintios 15, 1 al 4. Y es que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Esto es la cosa más importante. Aquí es lo que miramos hoy en día nosotros para ser salvos. ¿Confiaban en esto aquellos en el Antiguo Testamento? No. ¿Cómo pudieron confiar en este Evangelio si no hubiera muerto y resucitado todavía el Señor Jesucristo? Es una cosa que ahora es para nosotros.
Ellos tenían tipos de Cristo y profecía de la venida de Cristo, pero ellos no estaban confiando en lo que Cristo había hecho, porque no todavía había hecho. ¿Me entiendes? Entonces, la Biblia nos enseña que la salvación es por fe en el Evangelio. ¿Y fe en qué? Pues Romanos 3:25 dice fe en la sangre. Entonces Romanos 3:25 nos enseña que la salvación es por la fe en su sangre, porque el Evangelio habla de la sangre derramada de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces la sangre de Cristo es tan importante. Y es por la sangre de Cristo que somos salvos hoy en día. Por fe hay que recibir, ¿verdad? Romanos 5:11, ¿qué dice? Romanos 5:11 dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Recibimos la reconciliación o la expiación, como dice en inglés, atonement, la expiación. Tenemos que recibir por fe la expiación de sangre de Cristo, porque es la expiación de sangre que nos puede perdonar de los pecados. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia soy salvo por la fe, y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras, gracias a Dios. Y en Efesios 1:7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, o el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces es por la sangre de Cristo que somos salvos. Fe en la sangre. Entonces, ¿ha puesto tu fe en la sangre? ¿Fueron salvos iguales en el Antiguo Testamento? ¿Confiaron en la sangre de Cristo? No, porque todavía no había Cristo sido matado en la cruz. Entonces no, es muy diferente en el Antiguo Testamento. Siempre tenían fe en el Antiguo Testamento, pero su fe era en otra sangre, en otra cosa. Tenían que esperar que venga el Mesías. Solamente 2 promesas tenía en el Antiguo Testamento la gente que vivía en aquel tiempo. Génesis capítulo 3, la promesa de semiente prometido. Y tenían ellos muchas escrituras que hablaban de un rey que había de venir, el Mesías. Entonces, en el Antiguo Testamento estaban esperando, algún día viene. Pero no estaban confiando en él porque ni sabía su nombre y ni había sido matado todavía. Hoy miramos hacia atrás y nosotros miramos, oh, esto es la salvación de Dios. Ok, quiero que entiendas esto. Todo es de la sangre de Cristo para nosotros hoy en día. Revelación 1:5 al fin dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Soy lavado en la sangre de Cristo, gracias a Dios. Y lo que recibo yo cuando recibo a Cristo como mi Salvador, hay 7 cosas. Son cosas que, wow, para mí, gracias Señor. Porque recibimos cosas hoy en día que nadie lo había recibido en el Antiguo Testamento. O sea, si había recibido algunos, solo era uno aquí, pero no todos. Hoy en día esto aplica a todos que son salvos. En el Antiguo Testamento trabajó Dios en diferente forma. Y no miramos todo esto, lo que vamos a estudiar hoy en el Antiguo Testamento. Te voy a explicar. Primeramente, ¿qué pasa cuando aceptamos al Señor hoy? ¿Qué es que pasa? ¿Qué recibimos? Número 1 es imputación. Imputación. Ahora, esta es una doctrina bien importante. Y para mí es una vergüenza lo que habían hecho en español algunos. Han cambiado la palabra imputar a solo contar. Pero imputación es una palabra bíblica. Pero algunos dicen, no debe estar en la Biblia porque tiene 4 letras muy feas ahí en medio. Yo no lo voy a decir cuáles son. Pero hay gente que tienen su cerebro tan sucio que no pueden ver las cosas buenas, solo miran malas palabras. Entonces muchas Biblias modernas han tomado fuera de la Biblia la doctrina de imputación. Porque ellos dicen, tiene esta palabra en medio. No importa. Esta palabra es una palabra bíblica y buenísima.
porque esto habla de lo que Cristo da a nosotros. Vamos a Romanos capítulo 4. Cuando aceptamos a Cristo hoy en día como nuestro Salvador, recibimos esto. Imputa a Dios su santidad o sanidad a nosotros. Y recibimos lo que es de Él. Y Él tomó nuestros pecados y nosotros recibimos el perdón. Y su justicia, esta es la palabra que busco. Dios imputa su justicia a nosotros cuando aceptamos por fe el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 4, mire lo que dice. Romanos 4:4. Pero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Ahora, si tu Biblia dice otra palabra en vez de imputada, tu Biblia ha tomado fuera de la Biblia y quitado completamente la doctrina de imputación. Debe estar la palabra imputar. Por esto uso yo la purificada. La Biblia 1602, Valera purificada. Dice, por gracia, sino por deuda. 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. Ahora más, versículo 22. Dice, por lo cual también le fue imputado por justicia, y no está escrito solamente por causa de él que le fue imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado si creemos en él que resucitó de los muertos a Jesús el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Entonces la Biblia claramente habla de imputación. ¿Qué significa imputar? ¿Ok? Vamos a ver si puedo explicar bien. Aquí estoy. ¿Ok? Aquí está Roberto Brenker. Soy pecador. Yo entiendo que soy pecador rumbo al infierno. Entonces yo quiero ser perdonado. Y yo no quiero a mis pecados. Yo veo a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y confío en Cristo. Cuando confío en Cristo, mis pecados son perdonados. Porque Cristo tomó mis pecados en sí mismo. Y murió por mis pecados. Entonces todos mis pecados salen. Y ahí están puestos en Cristo. Y Cristo me da a mí, ¿qué? Imputa a Jesucristo a mí su justicia. Justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Pues que Jesucristo nunca pecó. Entonces yo tengo mal justicia. Mi justicia es nada, porque soy pecador. Pero confío en Cristo y Él tomó mis pecados. Ahí están en la cruz, pagados. Y recibo de Jesucristo su justicia. Y en los ojos de Dios, soy un hijo de Dios sin pecado. Como Jesucristo era en este mundo. Viví en este mundo 33 años, Jesucristo sin pecado, ni una vez. Y el inocente murió por mí, el pecador. Entonces, en los ojos de Dios, cuando yo confío en Cristo y en su sangre derramada en la cruz, todos mis pecados están imputados a Cristo. Y Él los pagó. Entonces, Dios mismo en el cielo, Dios Padre, me imputa la justicia de Jesucristo. Y yo soy sin pecado en los ojos de Dios. Qué gran bendición, ¿verdad? Qué gran bendición que Él no me mire como soy pecador. Ahora, porque yo confío en Cristo, me mira a Dios como Jesucristo mismo, sin pecado. Como un hijo de Dios. Y esto soy, hijo de Dios cuando soy salvo. Qué bendición esto, la imputación. Es una buena doctrina, es una doctrina bíblica. La salvación es por fe. Y recibo yo la justicia de Cristo por fe. La segunda cosa es justificación. Justificación. Es una palabra muy grande, ¿verdad? Pero es una palabra que usan en el corte, ¿verdad? Si tú vas al corte, el juez está allí. Y si algo pasa, el juez puede decir, ok, está justificada esta persona. Por tal razón. Por ejemplo,
Si uno viene a mi casa para violar a mi esposa y mis niños y matarme a mí, y yo tengo que defenderme con arma, y yo digo, no, váyase, no quiero, y me ataca, ¡pum!, lo tiro y muere él. Bueno, la policía viene y ellos dicen, mire, él vino a matarle, él tenía machete o algo, él estaba aquí para matar. Entonces, en los ojos de la ley, eres justificado tú en lo que hiciste, porque él vino a matar y tú defendiste tu vida. Era de la defensa propia, entonces era justificada la fuerza que usaba en defenderse y defender tu esposa y niños. Entonces es una palabra justificada. Y nosotros podemos hacer algo y ser justificados. Ahora, yo no quiero matar a nadie. Es malo matar. Pero la ley puede decir, no, ya es justificado porque era en defensa propia. ¿Me entiendes? Entonces, miramos a mí. Soy pecador. Soy malvado yo. Pero Dios Padre dice, ahora tú tienes que pagar por tus pecados. Quemar por toda la eternidad en el infierno. O tener otro pagar. Pero tú no puedes entrar al cielo hasta que son pagados tus pecados. Dice el juez. Y Jesucristo dijo, mire, ya los pagué. Si me aceptas, pues ya puedes ser salvo y justificado. Yo acepto, confío en la sangre de Cristo. Oh, gracias, Señor. Y el juez en el cielo, Dios Padre, dice, ok, eres tú justificado. Ya está el crimen, ya está el pago. Ya eres tú entonces justificado, perdonado completamente de todo lo que había hecho. Esta es la salvación, justificación por fe. ¡Qué bendición! Algunos dicen, ajá, y esta es excusa hacerlo otra vez. Yo, no. No quiero hacer otra vez las cosas que yo había hecho antes. Ahora que me salvó, ahora que me justificó, ahora que me imputó su justicia, ahora quiero servir a mi Dios por todo lo que Él había hecho por mí. Pero la Biblia dice esto. Vamos a Actos 13. La semana pasada leí este pasaje, pero es muy bonito otra vez leerlo. Lo que Pablo explica que es la salvación de hoy. Actos o Hechos 13:38. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por está hablando de Jesucristo, por os es predicado remisión de pecados, o perdón de pecados, dice en inglés. Y mire el versículo 39. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. Justificación por fe. Aquí voy a poner por fe. Justificados por fe. No por la ley. Algunos piensan hoy en día, y son equivocados, que hoy en día, pues si sigo la ley por mis obras puedo ser justificado. No. La Biblia claramente enseña que no es por obras. La única obra que puede salvar no es la obra de nosotros. Es la obra de Cristo, ya hecho en la cruz. Esto se llama la obra eficaz que Él hizo por nosotros, porque Él pagó por nuestros pecados. Romanos 5:1 dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por fe somos justificados. Justificados, perdonados. Somos perdonados por fe. Somos justificados por tres cosas. Justificados por, número 1, por la gracia de Dios. Romanos 3:24. Somos justificados según la palabra de Dios por fe. Romanos 3:28. Vamos a leer los versículos. Y somos justificados por la sangre. Según Romanos 5:9. En otras palabras, entonces, somos justificados de Dios por su gracia. La gracia de Dios. Por su gracia. Por nuestra fe. En su sangre. Esto es como Dios escogió que nosotros hoy en día podemos ser salvos. No es por obras, no es por lo que hagamos, no es por mí mismo. Yo tengo que tener un Salvador. Tengo que tener uno que murió por mí en mi lugar, el inocente para mí, el culpable.
¿Y qué dice? Que Cristo de su gracia vino. ¿Cuánto gracia tenía Dios? Porque Él me miró desde el cielo sabiendo que Él no puede salvar a sí mismo. Tan sucio que es, nunca puede llegar al cielo conmigo. Necesito hacer algo. ¿Y qué hizo Él? Bajó del cielo para morir en mi lugar por mis pecados. Y la Biblia dice que soy salvo o soy justificado por fe en su sangre. Es la sangre de Dios. Dios murió por mis pecados. Actos 20:28 dice que es la sangre de Dios, Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 6, otro versículo que habla de justificación, justificados por fe. 1 Corintios 6:11, que dice, y esto erráis a algunos de vosotros, mas sois lavados. ¿Okay? Aceptar al Señor hoy en día, somos lavados en la sangre de Cristo. Mas sois santificados, ¿qué significa? Limpiados. Mas sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Me salvó el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que soy salvo por su gracia. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Dice que somos salvos por la fe. Romanos 3:28. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Y Romanos 5:9. Que dice... Romanos 5:9 dice, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La salvación hoy en día es por nuestra fe en la sangre de Cristo. Por su gracia lo derramó y somos salvos por esto. Entonces Romanos 3:25, por la fe en la sangre. Por esto predico tan duro yo que la salvación es por la fe en la sangre. No es por lo que hago yo. No es por mis obras. Yo soy pecador. Lo más mejor que puedo hacer yo todavía es algo hecho de un pecador. Necesito completamente echar fuera mi pecado. Y ni puedo lavar a mí mismo. La única cosa que puede lavar de todos los pecados a mi alma es la sangre de Cristo. Y por fe en la sangre de Cristo acepto a Cristo como mi Salvador. Y cuando acepto por fe, Él me imputa su justicia y me da justificación. Perdón completo de todos mis pecados. Qué bendición, ¿verdad? ¿Pasó esto en el Antiguo Testamento? Pues no. Una vez miramos de Abraham, que Dios miró a Abraham y imputó a Abraham su justicia. Miramos esto. Y justificación, habla la Biblia de Abraham, pero ni pasó la primera vez. La Biblia dice que Abraham creó en Dios y fue imputado a él la justicia de Dios por creer. ¿Cuál era la cosa en que él creía? ¿En la sangre de Cristo? No, Dios dijo, tú vas a tener un hijo, aunque que tú tienes 100 años y su esposa 90. Y él dijo, bueno, lo creo. Y lo creó, y Dios dijo, ¿de veras? Entonces yo te imputo mi justicia. Tenga, pues, ahí está. Pero ¿cuándo fue justificado Abraham? La Biblia dice que fue justificado por la obra de ir y sacrificar a su hijo. Gracias a Dios no lo sacrificó, pero Dios le mandó a hacerlo solo para probarlo. Y la Biblia dice que lo hizo. ¿Cuándo fue esto? Bueno, ni idea cuál edad tenía su hijo. 11 hasta 18, ni idea. Pero fue justificado muchos años después, cuando era de edad su hijo. Entonces, mire cómo recibimos nosotros hoy en día, hoy, ambos a la misma vez. En el Antiguo Testamento nadie lo hizo. Una vez menciona la Biblia de uno en que Dios hizo lo mismo, Abraham, pero ni fue a la misma vez. Pero hoy aceptamos a Cristo por fe, tenemos imputación y justificación al mismo instante, al momento de creer. Qué gran bendición. Ahora, la otra cosa es, cuando somos salvos, hoy en día, somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa sellados? Vamos a lo que Pablo dice en Efesios 1:13. Y oiga muy bien, habla el apóstol Pablo y dice que esto es algo que pasa para nosotros hoy en día. Y yo no veo ningún versículo que dice que esto pasó en el Antiguo Testamento. Ni veo.
Efesios 1:13 dice Pablo, en el cual esperasteis, en inglés dice confiasteis, en el cual confiaste también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al instante, inmediatamente después de creer en la sangre de Cristo, meta adentro el Espíritu Santo y está sellado adentro del creyente, el Espíritu Santo. Miramos el Espíritu Santo entrando en el Antiguo Testamento, pues sí, a veces entró y salió, entró, salió, entró, salió. Pero no miramos que está sellado. No sé si acuerda de uno, el rey Saúl. El rey Saúl, la Biblia dice que tenía el Espíritu Santo, que entró y él empezó a profetizar. Y Israel dijo, wow, es uno de los profetas Saúl también. ¿Y qué pasó con el rey Saúl? Salió el Espíritu Santo. Entró, salió. Entró, salió. Hasta que la Biblia dice que David estaba tocando algo, arpa o algo se llama, ¿verdad? Y este hombre tenía mal espíritu adentro. Él tenía un demonio, Saúl. Entonces en el Antiguo Testamento yo no veo que nadie está sellado con el Espíritu Santo. Ahora tenemos David. ¿Qué pasó con David? Pues miramos que Dios puso el Espíritu Santo dentro de David y que David escribió salmos que son proféticos, escritos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero David pecó. ¿Y qué oró David cuando pecó? No tomas de mí el Espíritu Santo. No me quitas el Espíritu Santo de dentro de mí, Señor. Oh, no, Señor, déjame tenerlo y guardarlo y que no sale, Señor. Dijo él en oración. Entonces miramos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo puede venir y salir, y venir y salir, y venir y salir. Pero hoy en día, gracias a Dios, qué bendición es, qué diferente es según Pablo. Que para nosotros hoy en día creyentes, cuando viene el Espíritu Santo, ya está siempre. Y estamos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos dice, ¿hasta cuándo? Dice que está sellado hasta el día de redención. ¿Cuál es el día de redención? El rapto. Cuando somos salvos es el alma que está salvado y lavado en la sangre. El cuerpo todavía falta. Y hablaré de esto un poco más adelante. El rapto es cuando tenemos la redención del cuerpo. Cuando tenemos el cuerpo glorificado. Entonces, si soy cristiano, y si soy, yo había aceptado a Cristo como mi Salvador. Yo tengo la promesa que tengo yo el Espíritu Santo sellado adentro de mí y nunca, nunca, nunca sale el Espíritu Santo. Qué gran bendición. Pero yo no veo esta promesa en el Antiguo Testamento en ningún lado. Algunos dicen, pero Enoc la tenía y Dios lo llevó. Pues quizás. Otros dicen, pero Elías o el otro, ¿verdad? Otro profeta que seguía a Elías, quizás ellos tenían. Bueno, sí, no estoy batallando que uno pudiera tener el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero no estaba sellado. Pudiera entrar y salir y entrar y salir. Y miramos claramente en la vida de Saúl. Entró y salió. David dice, no lo tomas, Señor. Que no salga. Porque él sabía que pudiera salir. Hoy no puede salir el Espíritu Santo de los que sí de verdad son salvos. Por esto digo, gracias a Dios. ¿Ve? Yo no veo como uno puede decir, toda la Biblia, la salvación es igual en todo. Yo veo diferencias. Y yo veo que en el tiempo que vivimos es el tiempo más mejor. Y ahora tengo más que enseñar. Entonces seguimos. Olvidé enseñar 2 Corintios 1:22. Perdón. 2 Corintios 1:22 rápidamente. Miren lo que dice en 2 Corintios 1:22. Dice, el cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Está hablando de Jesucristo. Y cuando somos salvos, por fe aceptamos a Cristo, estamos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu está dentro de nosotros, sellado. Selló con el Espíritu, dice. Ok, vamos al número 4. Número 4 dice que somos, cuando aceptamos a Cristo, somos puestos en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ok.
el cuerpo de Cristo, ¿qué es? Pues la Biblia nos enseña que el cuerpo de Cristo es los que somos salvos. Y llama la iglesia el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es como el cuerpo de Cristo. Entonces miramos aquí a Cristo y dice Cristo Jesús que Él vino al mundo para formar su cuerpo. Entonces miramos a Jesucristo formando su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, podemos decir. Y Cristo Jesús, ¿quién es? Es la cabeza. Y la Biblia dice, según el apóstol Pablo, que cuando somos salvos, tenemos Cristo en nosotros y dice que somos en Cristo. Entonces, al aceptar al Señor, estoy yo ahora en Cristo y Cristo está en mí. ¿Cómo está en mí? El Espíritu Santo que está dentro de mí. ¿Ok? Yo tengo ahora que soy salvo el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús adentro. Esto es Jesús morando adentro de mí. Pero dice que yo también estoy en el cuerpo, en Cristo. Entonces yo no puedo salir. Él no puede cortar a su cuerpo, ¿verdad? Estoy en su cuerpo, Él está en mí. 1 Corintios 12. Entonces, qué bendición que soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Había el cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento? Pues claro que no. 1 Corintios 12, 13. Porque por un espíritu, bueno, un poco más antes, versículo 12. Porque de la manera que es uno el cuerpo y tenemos muchos miembros, pero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. Somos de un solo cuerpo, nosotros que somos salvos, somos del cuerpo de Cristo. Y como estamos ahí, somos bautizados por el Espíritu. Esto es el Espíritu de Dios, bautizado por el Espíritu Santo, dentro del cuerpo de Cristo. Mucho más que puedo leer, ¿verdad? Versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Habla de los apóstoles. Y los apóstoles fueron los primeros en el cuerpo de Cristo. Pedro estaba ahí, ¿verdad? Judíos y gentiles. Los que aceptan a Cristo son parte del cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. ¿Cómo pudiera pasar esto en el Antiguo Testamento? No pudiera, porque no había el cuerpo de Cristo. Pablo nos dice que es una revelación de Dios a él. Era un misterio, algo que Dios reveló a Pablo, lo que es el cuerpo de Cristo y cómo comenzó con Jesucristo. Entonces, muy importante, pero aún más muy interesante, que hoy, al instante que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Esto no pasó en el Antiguo Testamento. Hoy en día tenemos gente que dice que son cristianos y aún predicadores que dicen, toda la Biblia es igual a la salvación. Todos somos salvos hoy, fueron salvos en todas las dispensaciones. Y yo veo, no, alguien no está leyendo su Biblia. Porque yo no veo estas cosas pasando a cada uno creyente en el Antiguo Testamento. Es un poco diferente. Si hay dispensaciones en la Biblia, si hay diferencias. Bueno, vamos a número 5. Cuando acepto a Cristo Jesús, soy nacido de nuevo. Este nacimiento es nacer de nuevo espiritualmente. Espiritualmente nacido de nuevo con Cristo. Vamos a Juan capítulo 3. El Señor Jesucristo está hablando. Aún sabemos que estaba hablando a judíos, pero está hablando de algo que en el futuro es verdad. Todavía es verdad. Debemos escuchar a lo que dice aquí. Mira lo que dice Juan 3:3. Jesús está hablando. De cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y aún más en versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es menester nacer otra vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, explica en versículo 8. Dice, el bien
viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, nacer de nuevo es nacer espiritualmente, nacer del Espíritu. Ok, ¿qué significa esto? Ahora, nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Nosotros somos hechos en la imagen de Dios, según la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que tenemos tres partes. Primero de Tesalonicenses 5:23, hay que buscarlo. Dice que somos de cuerpo, alma y espíritu. Tenemos tres partes. Nacido en este mundo por el pecado de Adán y Eva, cada persona está nacido con su espíritu muerto. Entonces ni son completos. Son 2 de 3. Y en la otra forma es .666. La Biblia dice en Revelación 13:18, dice el número de la bestia, lo cual es el número del hombre, y lo cual es 666. ¿Por qué es el número del hombre? ¿Por qué se llama el número del hombre? Porque 666 es lo que somos. Nacidos en este mundo, estamos nacidos con un espíritu muerto. Y el espíritu muerto está muerto y necesita ser vivificado. Cuando recibimos a Cristo por fe en su sangre, entra el Espíritu Santo de Dios. Y entra el Espíritu Santo a morar adentro de nosotros. Y ahora estamos nacidos de nuevo. Yo lo voy a poner el Espíritu Santo en rojo, podemos ponerlo así, ¿verdad? Y ahora estoy nacido de nuevo espiritualmente, porque ahora mi espíritu está vivo porque el Espíritu de Dios vive adentro. ¿Entiendes esto? Entonces, esto es lo que pasa cuando aceptamos por fe la sangre de Cristo, el Evangelio. Ahora, ¿dónde está el nacimiento nuevo en el Antiguo Testamento? Yo he leído todo el Antiguo Testamento por lo menos 20 algo veces. Ni una vez leo de uno nacido de nuevo en el Antiguo Testamento. No está. Entonces no podemos decir en toda la Biblia todos son salvos igualmente. No, había diferencias. En aquel tiempo había gente que tenía que confiar en Dios y hacer lo que Él había dicho, pero no fueron sellados con el Espíritu Santo. No fueron puestos en el cuerpo de Cristo, ni fueron nacidos de nuevo. Solo hasta hoy recibimos esto. Entonces es muy importante que leímos la Biblia y entendemos. Primero de Pedro 1:23, Pedro habla de cómo nacer por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Y somos salvos por leer la palabra y entender el Evangelio dicho de la Biblia. Y somos salvos y nacidos del Espíritu. Romanos capítulo 7. Entonces, al recibir Cristo como su Salvador, recibes el Espíritu Santo. Mora en mí el Espíritu Santo. Romanos 7:6. Mas ahora somos libres de la ley, habiendo muerto aquella en que nos detenía presos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. Novedad de espíritu. ¿Por qué habla de novedad de espíritu? Porque nuevamente tenemos el Espíritu Santo adentro. Nacimos en este mundo con el espíritu muerto. Nada adentro. Por esto puede ser poseído uno. Puede entrar un espíritu de demonio. Y esto es feo, pero así pasa muchas veces en este mundo. Un demonio entra en uno que ni es creyente. Pero confiar en Cristo, si somos creyentes, entra el Espíritu Santo. Y ahí está sellado. Y gracias a Dios no puede entrar ningún demonio. Porque el Espíritu Santo mora adentro para siempre, sellado. Y no puede quitar este sello y entrar, ni salir. Entonces somos bautizados por el Espíritu Santo al momento que recibimos a Cristo. Romanos capítulo 8 habla de esto también. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme al Espíritu. Y no me queda tiempo leer todo de capítulo 8, pero el capítulo 8 de Romanos habla mucho de esto.
Y dice, versículo 11, y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mire cómo dice que mora en vosotros. Nosotros que somos salvos tenemos el Espíritu Santo que mora adentro de nosotros. ¿Dónde estaba esto en el Antiguo Testamento? Pudo entrar y salir, y entrar y salir. No moró adentro. Entonces yo veo todo esto. Versículo 15, pregunta Pablo de esto. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo cuando somos salvos. Por esto digo gracias a Dios. Mucho más que puedo decir ahí. 1 Corintios 2:12 es otro versículo. 1 Corintios 4:15, Pablo dice que yo había engendrado a ustedes por el Evangelio. Engendrar, dar a luz. Somos engendrados, somos nacidos de nuevo espiritualmente cuando recibimos el Evangelio. ¿Ok? Otro es la circuncisión espiritual. Muy pocos hablan de esto, pero está en la Biblia. Mi pastor anterior habló mucho de esto. Y yo escuché a otros pastores burlando a mi otro pastor. Mi pastor anterior, hermano Rockman, él hablaba de cuando somos salvos, somos nacidos de nuevo y había una circuncisión espiritual cuando somos salvos. Y yo escuché a otros pastores burlando, la circuncisión espiritual, ¿quién sabe lo que es esto? Y yo digo, ¿quién sabe lo que es esto? Yo sé, porque leo mi Biblia. Quizás ellos no lean. Pero la Biblia claramente habla de esta circuncisión espiritual. Yo voy a tratar a explicarlo. Colosenses 2:6. Colosenses 2:6. Arraigados y sobreedificados en él y establecidos en la fe, así como os ha sido enseñado, abundando en ella con acción de gracias. Poco más adelante, versículo 10 dice, y en él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad. 11. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de los muertos. Está hablando del bautismo espiritual. Somos bautizados espiritualmente con el Espíritu Santo. ¿Okay? Puede ser bautizado en agua después de ser salvo. Pero cuando somos salvos, hay una operación que Dios hace. Y esto es el despojamiento, como dice aquí en este versículo, del cuerpo de los pecados de la carne. Y es una circuncisión de Cristo, en que Cristo hace una circuncisión hecho sin manos. Si tú sabes lo que es una circuncisión, es cortar algo. ¿Ok? Yo no voy a explicar lo que es la circuncisión del Antiguo Testamento, pero era una circuncisión físico. Entonces literalmente cortaron algo del cuerpo de un hombre. Pero la Biblia nos enseña que cuando aceptamos a Cristo, Dios corta el cuerpo de el alma. Entra el Espíritu Santo. Y ahora tenemos nosotros una nueva criatura. La nueva criatura es nuestro alma con el Espíritu Santo dentro. Entonces está pegado el Espíritu Santo adentro del Espíritu de nosotros y ahí está como el dueño del alma. Y el alma no puede ir al infierno. Este alma es de Dios, por esto se llama la posesión adquirida. Y esta es la nueva criatura. Y la Biblia dice, ahora el cuerpo debemos dejar como muerto. Por esto tenemos muchos versículos en la Biblia que dice que debemos dejar o hacer morir el cuerpo. Romanos 6, 11 al 13, Colosenses 3, 5.
debemos matar o hacer morir el cuerpo. Nosotros que somos salvos tenemos el Espíritu Santo adentro. Somos una nueva criatura en Cristo, pero todavía, lastimosamente no me gusta, pero todavía estamos en este mismo cuerpo. Es un cuerpo de pecado. Entonces, la vida de un cristiano es una pelea. Es una lucha. Debemos pelear todos los días con la carne. Y lastimosamente algunos cristianos siguen al cuerpo, a la carne. Pero nosotros debemos andar en el Espíritu. Porque Dios quiere que dejamos a la carne muerto. Es como si fuera cortada y que ya está muerto. Solamente estamos vivos adentro. Y debemos servir a Dios y andar en espíritu. Y mucho más que puedo decir de esto. Ya no voy a hablar más de esto. Vamos al último, ¿verdad? El último es esto. Pero, ¿quién estaba circuncidado espiritualmente en el Antiguo Testamento? Yo no lo veo. Yo no veo nadie hecho nueva criatura ni nada así, ni sellado con el Espíritu Santo. Veo diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El último es esto. En el Nuevo Testamento, cuando somos salvos, vamos al cielo a morir. A morir. O al rapto. Pregunta. En el Antiguo Testamento, los que creyeron en Dios, o los que obedecieron a Dios, los que fueron de Dios, ¿fueron al cielo al morir o fueron al infierno? Bueno, en el Antiguo Testamento menciona dos lugares. El seno de Abraham y tenemos el infierno. Y cuando uno era en el Antiguo Testamento, obediente a Dios y servía a Dios y creía en Dios, su alma fue al seno de Abraham, no al cielo. Si uno era perdido y no salvo, no quería nada de Dios, murió su alma y fue al infierno. ¿Es igual hoy en día? Pues claro que no. Aquí está uno que es salvo. Y el salvo cuando muere, la Biblia dice que su alma va al cielo, mientras que su cuerpo va al sepulcro. Uno que es perdido, ¿qué pasa? Su alma va al infierno. Hoy en día, infierno. Mientras que su cuerpo va aquí a el sepulcro. Entonces yo veo algo muy diferente que el Nuevo Testamento del Antiguo. Ni van al mismo lugar los que fueron creyentes o los que obedecieron a Dios. Mire, vamos a ver lo que dice Pablo de hoy, ¿ok? Segundo de Corintios, capítulo 5. Para mí, yo siempre recibo correos electrónicos todavía de gente diciendo: Don Roberto, ¿dónde vamos cuando morimos? Y yo digo, bueno, la Biblia es muy claro. Si tú eres salvo, tu alma va al cielo al morir y tu cuerpo al sepulcro. Si tú eres perdido, su alma va al infierno mientras que su cuerpo va al sepulcro. Y esto es hoy. Pero en el Antiguo Testamento no era así. En 2 Corintios 5, versículo 8 dice: estamos confiados, digo, y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y estar presente del Señor. Mira, versículo 6. Por tanto, estamos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor. Si estamos todavía en el cuerpo, vivo, ya no estamos con el Señor en su presencia en el cielo, aunque que el Espíritu Santo está adentro. Estamos en la presencia del Espíritu Santo, pero no de arriba. Pero un cristiano cuando muere, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Va directamente al cielo, su alma, si es salvo. ¿Pasó esto en el Antiguo Testamento? Claro que no. En el libro de Lucas, capítulo 16, Jesucristo habla de un rico que murió y un mendigo, ni idea, siempre confundo esta palabra, mendigo o mendigo. Bueno, un pedigüeño, así puedo decir. Y dice que el rico fue al infierno, su alma.
y el pedigüeño aquí al seno de Abraham. Era diferente lugar. Nadie en el Antiguo Testamento, al morir, su alma fue al cielo. Don Roberto, ¿qué tal de Enoch? Enoch es diferente. Dios lo llevó a Enoch hasta en su cuerpo al cielo. Y él es un tipo de hoy en día los que van a rapto sin morir. Hay muchas cosas que Dios hizo en el Antiguo Testamento que es un tipo de algo que va a ser en el futuro. Pero en el Antiguo Testamento había el seno de Abraham. Era muy diferente. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Cuando murió en la cruz, la Biblia dice que Él bajó hasta el infierno, predicó a los espíritus ahí en cadenas, y Él llevó la cautividad. Y allí llevó al cielo los que estaban en el seno de Abraham. Bueno, yo imagino que en aquel entonces recibieron ellos la salvación, la imputación, fueron sellados y todo ahora pasó a ellos. Pero no lo pasó en aquel entonces, hasta que vino Cristo para darles todo esto. ¿Me entiendes? Entonces es muy diferente como, y para mí es difícil hablar de uno salvo en el Antiguo Testamento. Es una cosa que, si yo no quiero hablar de si fue salvo uno o no se salvo uno en el Antiguo Testamento, porque yo veo que fueron seguros, pero salvos no. Si esta es la salvación para nosotros, según el apóstol Pablo, y muchos en el Antiguo Testamento ni tenían esto, entonces para mí es muy difícil decir que tal fulano era salvo en el Antiguo Testamento, en el sentido de cómo somos salvos hoy. Fue seguro él si obedecía a Dios, pero su salvación ni vino hasta que Cristo vino. En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos dice claramente que Cristo vino para dar salvación eterna. La salvación ni vino hasta Jesús. Entonces yo no puedo decir que fueron salvos en el Antiguo Testamento. Si pudieran hablar de su salvación de su cuerpo. Por ejemplo, en Salmos, David dice, me salvó Dios. ¿De qué? De mis enemigos. ¿Ok? Salvó mi vida. Pero salvado su alma en el Antiguo Testamento, fue salvo solo en el seno de Abraham. No fue salvo y llevado al cielo. Muchos en el Antiguo Testamento no tenían la imputación. Miramos a Abraham, pero es una excepción. No veo ninguno en el Antiguo Testamento sellado con el Espíritu Santo. No veo a nadie en el Antiguo Testamento puesto en un cuerpo. El cuerpo de Cristo comenzó con Cristo mismo. No veo ninguno nacido de nuevo en el Antiguo Testamento, ni circuncidado espiritualmente. Y nadie fue al cielo cuando murieron en el Antiguo Testamento. Sí tenemos la excepción de Elías, ¿verdad? Pero él salió y él va a regresar en la tribulación. Entonces hay gente que hablan y dicen, yo soy cristiano, yo soy predicador, y don Roberto es un estúpido. Roberto Breaker es el hombre más estúpido en todo el mundo, porque Roberto Breaker no entiende que en la Biblia todos son salvos en la misma manera y que no hay dispensaciones. Y yo pregunto a esto y yo digo, ¿has leído la Biblia tú? ¿De veras? Muy diferente como Dios trabajaba en aquel tiempo. Muy diferente como trabaja hoy en día. Hasta que yo veo algo diferente en otra dispensación. En la tribulación. En la tribulación, ¿cómo pueden ser salvos? Jesús dijo, el que permanece al fin, hasta el fin, será salvo. ¿Cómo podemos hablar de salvación en tribulación si la salvación no es hasta que uno permanece al fin? Si tiene que permanecer hasta el fin, entonces es el fin que están salvos, ¿verdad? A mí no está bueno hablar de cómo son salvos en la tribulación, pero yo veo algo muy diferente en la tribulación. Yo veo que Dios está trabajando otra vez con judíos. Y yo no sé si están sellados con el Espíritu Santo. Yo no veo, el cuerpo de Cristo va al rapto. Ya está el cuerpo de Cristo en la tribulación. Entonces la Biblia sí tiene dispensaciones, sí tiene diferentes periodos de tiempo en que Dios trabaja en diferentes formas. Y la única razón que enseño esto es para que tú puedas entender. Y espero que eras alegre. Porque cuando pienso en estas cosas, me da alegría en pensar, qué bendición estar nacido en esta dispensación. Por tanto, lo que Dios me da, por fe. No es por mis obras, es por fe.
Gracias, Señor, por esta dispensación. Gracias, Señor, por haberme salvado y por enseñarme cómo leer la Biblia. La Biblia dice que debemos trazar bien la palabra de Dios. Y yo quiero leerlo bien y entender y explicarlo bien. Gracias por sellarme con el Espíritu Santo. ¿Son sellados con el Espíritu Santo en la tribulación? No hay versículos que dicen que sí. Ni sabemos, ¿verdad? Pero debemos dar gracias por lo que recibimos hoy. Si tú eres salvo, gracias a Dios. Si no, hay que venir a Cristo, aceptarle como su Salvador. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Adiós.